Padre mío, por tu presencia. Te damos gracias porque tú has prometido, Padre, estar donde hay dos o más reunidos en tu nombre. Tú has, Padre mío, prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú nos has prometido, Padre, que no nos has de dejar ni nos desampararás, ni que nos dejarás, Padre mío, abandonados. Porque has prometido ser siempre, oh Padre mío, esa roca, Señor, de nuestra salvación. Por ello, este día entregamos, Padre Celestial, este tiempo y nos ponemos, Padre mío, bajo tu cuidado. Te pedimos, Padre Celestial, que así como tú, oh Jesús, soplaste sobre tus discípulos, Padre mío, y les diste el Espíritu Santo, y les abriste, Padre Santo, el entendimiento, que sea así de esa manera este día, Señor. Que cuando tu palabra venga a nuestros oídos, Señor, podamos no solamente ser oidores, sino hacedores de ella, Señor. Ayúdanos, Padre, para entenderla. Ayúdanos, mi Dios, para aplicarla. Ayúdanos, Padre mío, para caminar conforme a tu santa y bendita palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo, y todos decimos amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios me los bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? El día jueves le hice un reto a la iglesia. Y el día de hoy les hago un reto a ustedes. No quiero que se levante nadie ni que se mueva nadie, sino que para el siguiente domingo, si es posible, me gustaría mirarlos a todos aquí en el frente, cerca de mí, ¿no? Yo les aseguro que me baño antes de venir a la iglesia, ¿eh? Así es de que por mal olor yo pienso que no va a ser, ¿eh? De seguro les digo eso. Sería bueno si estuviéramos todos acá, ¿no? Porque cuando estamos todos regados, pues como que estamos muy regados, ¿no? Entonces sería bueno tenerlos aquí cerquitas de mí, aquí donde yo donde pueda mirarle. Y aparte de eso, hermano, les traigo imágenes en la pantalla que si están como yo, que les falla la vista, desde allá atrás no las van a alcanzar a mirar. Así es de que si están aquí cerquitas, pues lo van a mirarlo claramente. Así es de que ese es el reto que les hago para el siguiente domingo, ¿ok? No para hoy, no quiero que se me levanten el día de hoy, quiero que ahí se queden donde están. Pero para el siguiente domingo lo consideren. ¿Estamos? Es más, si quieren hasta perfume me he hecho. ¿Qué les parece? Bueno, gloria a Dios. Hermanos, es una bendición estar nuevamente en la presencia del Señor. El día de hoy vamos a estar en el libro de Marcos, capítulo 5. Vamos a cubrir de los versículos 1 al 20. Marcos, capítulo 5, y vamos a cubrir de los versículos 1 al 20. Y el tema de hoy, hermanos, el poder de Cristo para liberar y transformar. El poder de Cristo para liberar y transformar es el tema de hoy. Hermanos, vivimos en una sociedad fascinada por lo sobrenatural. Por lo sobrenatural. Películas y series de entretenimiento relacionados con demonios y espíritus y el ocultismo generan miles de millones de dólares cada año. Cuando yo solo tenía, hermanos, 8 años, mi hermano más grande, se llama Benjamín, me llevó a mirar una película, y la película que fuimos a mirar era la película de Drácula, cuando tenía solamente 8 años. Y no les miento, esa película me traumatizó a mí por muchos años. Yo despertaba en las noches gritando porque miraba en mis sueños a Drácula venir a donde yo estaba. Miraba las imágenes de la película en mi mente mientras yo dormía y me levantaba gritando, dando gritos, y mi mamá decía, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y le decía yo, pues es Drácula que viene a desangrarme, le decía yo, ¿no? Una película de terror horrible que la verdad me hizo a mí mentalmente mucho daño. Pero el día de hoy podemos ver que todo esto es hasta cierto punto aceptable, o a la sociedad del día, de los días en los que estamos viviendo, lo está aceptando de una manera normal o natural para la gente, ¿no? Y hay quienes se apasionan con esta clase de películas. Hay quienes están esperando que salga la última película de terror para ir entonces a mirar esas películas. Y
es algo que en definitiva mucha gente no entiende, porque la Biblia nos enseña que el mundo espiritual, hermanos, no es un juego. No es un juego. Los demonios son reales, Satanás es real y existe una batalla espiritual real. Existe una batalla espiritual real. Pero la buena noticia es que Cristo Jesús tiene autoridad absoluta sobre todo poder demoníaco, sobre todo espíritu inmundo y sobre todo aquello, hermanos, que nos quita el sueño. Por ello, al terminar el capítulo de Marcos, capítulo 4, los discípulos estaban aterrados por la tormenta en la cual ellos estaban pasando. Habían visto a Jesús, hermanos, levantarse en medio de una tormenta y con solamente 2 palabras hacer que el viento callase y el mar volviese a la calma. Por ello entendemos que cuando los discípulos sintieron que eran sus últimos momentos en esta tierra, ellos comprendieron que nunca antes habían vivido, nunca antes habían pasado, antes habían experimentado algo como lo que estaban experimentando en esos momentos. Tú y yo en sí no sabemos, no entendemos. ¿Por qué? Porque no podemos mirar más allá del tiempo, la hora, el momento en el cual estamos viviendo. Pero Jesús, el Hijo de Dios, sí puede mirar más allá de lo que podemos ver nosotros. Porque Él conoce el principio y Él conoce el fin. Él conoce todo. Algo interesante que de verdad nos debería de poner a pensar es el hecho de que Jesús sabe precisamente o perfectamente, Dios sabe perfectamente lo que vas a hacer dentro de 1 hora, lo que vas a hacer dentro de 2 horas, lo que vas a hacer el día de mañana, lo que vas a hacer la siguiente semana, lo que vas a hacer dentro de 1 mes, lo que vas a hacer dentro de 1 año. Él conoce el día que naciste y conoce también a la perfección el día en el cual vas a morir también. Él lo conoce todo. Cuando los discípulos entran en la barca con Jesús y comienzan a navegar hacia su nuevo destino, a Gadara, comienzan a navegar hacia ese lugar. La escritura en el capítulo 4 nos dice que Jesús tomó una almohada y se acostó a dormir en la parte de atrás de la barca. Porque Jesús, hermanos, no le preocupaba el hecho de que si iban a llegar. Jesús dijo, vamos a ir al otro lado de la ribera del mar. Jesús sabía. De la misma manera que Jesús sabía a qué se iba a enfrentar y a quién iba a enfrentar. ¿Te das cuenta? Pero la Escritura nos dice una y otra vez que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades del más allá. O sea, nuestra lucha no es contra carne y sangre, nuestra lucha, hermanos, es contra los espíritus caídos, o sea, los espíritus inmundos. Por ello es que tenemos que entender que nuestra guerra, hermanos, no es física, es espiritual. Porque en el ámbito físico, entendámoslo, en el ámbito físico, si tú me quitas a mí la vida en sí, lo único que hiciste fue acelerar el proceso de la eternidad en mi persona. Pero en sí no me has hecho nada. O sea, no me has hecho absolutamente nada. Porque mi cuerpo, hermanos, en el cual mi espíritu yace, fue tomado de la tierra. Y la Escritura me dice que a la tierra nuevamente va a regresar. Pero lo que realmente marca la vida, lo que cambia el curso de la vida o de la eternidad es el ámbito espiritual. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? Es lo que realmente cuenta. Es lo que realmente cuenta. Por ello es importante entender que cuando Jesús nos dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, entendamos que cuando Jesús nos dice esas palabras, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Porque Él ha venido a morar en nosotros, o sea, dentro de nosotros.
¿Por qué? Porque cuando Dios nos formó a nosotros, el hombre antes de que recibiese el Espíritu era un cuerpo inerte, era un cuerpo nada más. Y ese cuerpo necesitaba ¿qué? Necesitaba un espíritu. Y Dios le dio el Espíritu. Pero dentro de ese cuerpo puso Dios un lugar específico para él. Y Dios moró en el cuerpo de Adán durante todo el tiempo que Adán caminó en el huerto del Edén, antes de que él tomara del árbol de la ciencia del bien y del mal y entrase el pecado en el mundo. Cuando el hombre extiende su mano y agarra del árbol de la ciencia del bien y del mal, automáticamente muere espiritualmente. El lugar de Dios quedó vacío. Y el hombre vino a ser un ser creado como las demás criaturas de la tierra. ¿Por qué? Porque lo podemos ver el día de hoy. El hombre actúa irracionalmente, actúa como una bestia, ¿no es verdad? Muchas veces hacemos decisiones y tomamos decisiones no necesariamente para nuestro bienestar, para el bienestar de los demás, sino para nuestro bienestar. Antes de que podamos hablar, ya aprendemos a decir mío, si es mío, o sea, lo único que quiero es mío, lo que me pertenece a mí. Por ello es importante entender que para nosotros, iglesia, poder ser una nueva criatura en Cristo Jesús, tenemos que nacer de nuevo. Y mientras tanto, estamos expuestos ¿a qué? Estamos expuestos a los ataques espirituales de los espíritus de maldad. Por ello, Marcos 5 comienza respondiendo esa pregunta tan importante que es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús es el Hijo de Dios que tiene autoridad sobre la naturaleza, sobre los demonios y sobre toda enfermedad. Es aquel que tiene autoridad sobre aún la misma muerte. Después de calmar la tormenta en el mar, Jesús llega a Gadara para enfrentar una tormenta mucho más devastadora. Una vida completamente destruida ¿por quién? Destruida por el diablo, destruida por Satanás. Y a través de este encuentro veremos una verdad gloriosa. No existe persona tan perdida que Cristo no pueda salvar, ni cadena tan fuerte que Cristo no pueda romper. ¿Te das cuenta? Por ello es importantísimo para nosotros entender el hecho de que Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Jesús es la luz, Jesús es el pan, Jesús es la puerta, Jesús es la vida, ¿entiende? Y si Jesús es con nosotros, entonces nosotros también tenemos vida juntamente con el Hijo de Dios. Y aparte de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Por ello entiende, y es necesario entender el hecho de que el ámbito espiritual es real, iglesia. El ámbito espiritual es real. Nos dice la Escritura que cuando Satanás se rebeló en contra de Dios, arrastró juntamente con él una tercera parte de los ángeles. Y Dios los arrojó ¿a dónde? Los arrojó a la tierra. Lo que quiere decir es que ellos rondan en la tierra. Tienen también ellos un nivel de autoridad y organización muy, muy buena. ¿Por qué? Porque en las ciudades, en los países, en las naciones hay huestes, o sea, hay diferentes rangos de niveles de autoridad que estos seres espirituales tienen para gobernar la área de donde ellos viven. Hoy te lo voy a comprobar con la palabra de Dios.
A medida que vamos avanzando, lo vas a ir aprendiendo, lo vas a ir mirando con tus propios ojos y lo vas a escuchar directamente de la palabra del Señor. Por ello entendamos, iglesia, entendamos que cuando nosotros jugamos con lo oculto, jugamos con lo espiritual, jugamos con aquello que no es de Dios, nos va a afectar. Porque le estamos abriendo la puerta al diablo. Le estamos abriendo la puerta al diablo. Y el diablo, hermano, si tú le das una pulgada a él, se agarra una milla. Se agarra una milla. Por ello es importante entender el hecho de que Cristo Jesús tiene poder para liberar y para transformar. Cristo Jesús, iglesia, es el que tiene poder para liberar y transformar. Lo que nos lleva al primer punto de este día. El primer punto, hermanos, que vamos a mirar es: Jesús busca al pecador que nadie quiere buscar. Jesús busca al pecador que nadie quiere buscar. Vamos a mirar de los versículos 1 al 5. Si me acompañas en tu Biblia, sígueme ahí con tus ojos. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, dice, de día y de noche estaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y hiriéndose con piedras. Hiriéndose con piedras. Miramos a los discípulos de Jesús y a Jesús cruzar el mar de Galilea, de Capernaum a la ciudad de Gadara. A la ciudad de Gadara. Y cuando están en el medio del mar, experimentan una tormenta cual nunca habían experimentado anteriormente. Y dirías tú: bueno, ya se hizo bonanza, ya el viento dejó de soplar, entonces ¿ahora qué? Ahora vamos a llegar al otro lado de la ribera, nos vamos a bajar, vamos a buscar una mata de coco, vamos a poner una hamaca, nos vamos a sentar, nos vamos a descansar y vamos a reposar un poco, porque la verdad que no hemos podido dormir toda la noche, ¿no? Hemos estado remando toda la noche y estamos agotados, estamos cansadísimos. Necesitamos llegar al otro lado de la ribera para poder descansar. Y te das cuenta que no es así. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice en el versículo 1 que cuando llegaron al otro lado, a la región de los Gadarenos, y cuando salieron de la barca, enseguida se encontraron ¿con quién? Con un hombre poseído con un espíritu inmundo. O sea, fue lo primero que encontraron ellos cuando llegaron a este lugar. Ahora hagamos una pausa aquí y pensemos por un momento. Pensemos por un momento. Y pensemos en lo ocurrido. ¿Por qué? Porque cuando Jesús les dice a los discípulos en el capítulo 4, para ser más específicos en el versículo 36, dice que despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y también con él a otras barcas. Pero se levantó, dice, una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Pero antes, en el versículo 35, si recuerdas, las palabras de Jesús fueron las siguientes. Dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos ¿a dónde? Pasemos al otro lado. Y cuando Jesús dice pasemos al otro lado,
simple y sencillamente Jesús sabía a qué iba. Jesús sabía a qué iba y a dónde iba y con quién Él se iba a encontrar. Ahora entiende algo, y traté de evadirlo, pero el Señor me sigue poniendo en el corazón que debo de compartirlo de esta manera. Piensa en esto. La palabra de Dios nos dice a nosotros en los versículos que tú y yo acabamos de leer, que se levantó una tempestad, dice, de viento, y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Ahora, es interesante y es importante mirar esto. ¿Por qué, hermanos? Porque si te das cuenta, la Escritura nos dice que esa clase de tormenta la cual ellos experimentaron es una tormenta única. Nunca anteriormente ellos habían experimentado algo similar. Y la mayoría de ellos habían sido pescadores toda su vida. La mayoría de ellos sabían manejar esta clase de tormentas mientras ellos estaban en su tiempo de pesca. Porque estas tormentas solían desarrollarse así de la nada. Pero esta tormenta era una tormenta sobrenatural. Sobre de esa tormenta podemos mirar que habían fuerzas aún mayores a las que ellos conocían en sus vidas o lo que habían experimentado anteriormente. ¿Por qué razón es el hecho de que experimentaron o miraron tal clase de tormenta? Porque sabemos, hermanos, que cuando Dios está a punto de hacer algo grande, algo glorioso, algo maravilloso, siempre va a haber oposición. Oposición. Podemos entender que cuando Dios habla con Job en el libro de Job, en el capítulo 1, y Dios le dice a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y dice Satanás: bueno, solamente déjame yo probarlo, a ver si de verdad es tu hijo, a ver si de verdad te ama, a ver si de verdad tiene esa devoción hacia ti. Y nos dice la palabra de Dios que Satanás hizo que se levantasen vientos que vinieron y cayeron dieron sobre la casa donde estaban los hijos de Job, comiendo y bebiendo y celebrando, y la casa cayó sobre de ellos y todos ellos murieron. ¿Te das cuenta? Satanás tiene poder y autoridad sobre los elementos. ¿Te das cuenta? Satanás puede levantar un viento, puede causar una tormenta, puede hacer muchas cosas sobrenaturales. Muchas cosas sobrenaturales. Pero podemos ver a Jesús contrarrestar esas tretas y maquinaciones del diablo. ¿Por qué? Porque lo único que tomó de Jesús fue decir: callad, enmudece, y fue todo lo que pasó, todo lo que hizo Jesús. Porque tuvieron que someterse a la voluntad de Dios. Tuvieron que someterse a la voluntad de Dios. Ahora, acá encontramos que cuando llegó Jesús al otro lado de la ribera, ¿encontró qué? Encontró a un hombre endemoniado, un hombre poseído por un espíritu inmundo. Uno que a los ojos del mundo no tenía valor alguno porque era un caso perdido. ¿Te das cuenta? Era un caso perdido. Nos dice el versículo 2 y 3, dice: y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Este era un hombre hasta cierto punto rechazado. Lo habían abandonado, era
temido y olvidado, ¿te das cuenta? Pero no había sido olvidado ¿por quién? Por Jesús. O sea, Cristo Jesús conocía perfectamente la necesidad de este hombre. Conocía perfectamente la necesidad de este hombre. Y en su corazón no solamente escuchó los gemidos de este hombre, sino que se compadeció de este hombre. Se compadeció. Por ello es que ahora podemos entender lo que Jesús quiso decir en el capítulo 4, en el versículo 35, cuando dice Él, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. En el libro de los Hechos encontramos al apóstol Pablo queriendo ir a ministrar y el Espíritu Santo se lo prohibía que fuese a ciertas áreas de Asia Menor. Hasta que finalmente escuchó a un hombre decir, ven y ayúdanos. Y entonces el apóstol Pablo se levantó y fue y estableció la primera iglesia en Europa. La primera iglesia en Macedonia. ¿Te das cuenta? O sea, el Espíritu de Dios no solamente está obrando, sino que Jesús, el Hijo de Dios, escuchó los gemidos de este hombre y por ello les dice a ellos, pasemos al otro lado. Ahora observa cómo Marcos describe su condición. Dice que vivía entre los sepulcros. O sea, su morada eran los sepulcros, ¿te das cuenta? Lo que quiere decir que vivía entre los muertos, ¿te das cuenta? Los sepulcros que tú y yo conocemos el día de hoy son muy diferentes a los sepulcros que se usaban en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, hermanos, eran cuevas, ¿te das cuenta? Eran cuevas. La gente cavaba hoyos cavaba cuevas en las colinas, hacía la cueva y entonces metían los cuerpos y ponían en la parte de la cueva una piedra en el frente para tapar el sepulcro. Lo que nos indica que este hombre quitaba las piedras de los sepulcros y entraba dentro de las cuevas donde estaban los cadáveres de aquellas personas que habían sido sepultadas en aquella área. Pero nos dice que salió a su encuentro, ¿quién? Este hombre buscando a quién, buscando a Jesús. Así es como Marcos describe la condición espiritual de este hombre que no tenía Cristo, no tenía esperanza. ¿Por qué, iglesia? Porque aunque estaba vivo, espiritualmente estaba muerto. Estaba muerto. Efesios 2:1 nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios. Antes de venir a Cristo, hermanos, estábamos muertos. La palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. La palabra de Dios nos dice que Él, quien Jesús, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero este hombre no solamente estaba muerto, sino que estaba esclavizado. Estaba esclavizado. Los habitantes de Gadara habían intentado ayudarlo. ¿Por qué? Dice en el versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie podía dominarlo. Nadie. ¿Intentaron qué? Intentaron sujetarlo, controlarlo, pero nada funcionó. Nada funcionó. Las cadenas no podían detenerlo, los grillos no podían retenerlo. La sociedad no podía cambiarlo. Nadie podía hacer nada, absolutamente nada por este hombre. Pero, ¿por qué nadie podía cambiarlo? Porque el problema no era externo, iglesia, ¿entiende? El problema no era externo. El problema era espiritual.
El hombre estaba siendo ¿qué? Atormentado. Estaba esclavizado. ¿Te das cuenta? Esclavizado. Su cuerpo al final del día es solamente el templo, o sea, la morada en el cual su espíritu yacía. Su espíritu yacía. Los hombres de Gadara quisieron ayudarle a él sujetando su cuerpo, o sea, sujetando lo que ellos conocían, lo que ellos miraban. Y dijeron, vamos a ayudar a este hombre para que no se haga daño. Vamos a tratar de ayudarlo. Vamos a atarlo, vamos a amarrarlo, vamos a sujetarlo. ¿Por qué? Porque no solamente estaba aterrorizando todo el área, sino que estaba poseído por un espíritu inmundo. Y siempre nos dice la Escritura que de día y de noche andaba dando ¿qué? Andaba dando voces. ¿Por qué daba voces? Porque no tenía paz, ni descanso, ni esperanza. Porque el pecado, hermanos, promete libertad, pero siempre termina produciendo esclavitud. Siempre. El pecado convierte al hombre en autodestructivo. ¿Te das cuenta? El pecado convierte al hombre en autodestructivo. No solo de día y de noche, dice la Escritura, que daba voces, sino que también se hería con piedras. Se cortaba por diferentes partes de su cuerpo, porque quería acabar con aquella agonía, quería acabar con aquel dolor, quería acabar con aquel tormento que día a día estaba viviendo a razón de lo que los espíritus inmundos estaban causando en quienes estaban causando en su vida. Ahora, ¿sabías que el diablo no vino para mejorar tu vida, sino para destruirla? Juan 10:10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ahora observa algo importante. Antes de que Jesús cambiara a este hombre, Jesús fue ¿a qué? A buscarlo. Jesús fue a buscarlo. Antes de que Jesús hiciera algo por él, Jesús tuvo que ir ¿a dónde? A donde él estaba. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nosotros? ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Quizás hoy pienses, o hay alguien que piensa: mi hijo está demasiado lejos, mi esposa es imposible de cambiar, mi esposo tiene un corazón sumamente endurecido y mi familia está perdida. Quizás digas así. Ahora recuerda al gadareno: si Cristo pudo alcanzar a este hombre, puede alcanzar a cualquier persona. ¿Por qué? Porque Él ha venido a buscar aquello que se había perdido. A buscar aquello que se había perdido. Ahora entiende, iglesia, es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque nos dice claramente el punto que Jesús vino a buscar al pecador que nadie quiere buscar. Jesús vino a buscar al pecador que nadie quiere buscar. ¿Por qué? Porque da de gritos, porque se hiere, porque vive entre los muertos, porque es una persona indomable, porque es una persona que al final del día no tiene en nuestros ojos esperanza, porque al final del día está perdido. Pero para Dios no. Para Dios no. Por ello es que le tenemos que pedir a Dios que un corazón de carne y quite de nosotros ese corazón de piedra que no nos deja mirar más allá de lo que Dios quiere hacer. Lo que nos lleva al segundo punto. En el segundo punto miramos: Jesús tiene autoridad absoluta sobre Satanás. En el segundo punto encontramos que Jesús tiene autoridad absoluta sobre Satanás. Y lo miramos de los versículos 6 al 13. Dice: cuando vio pues
a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. ¿Te das cuenta? Que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. ¿Cómo sabes o cómo sabemos que Jesús tiene autoridad absoluta sobre los demonios? Bueno, fíjate lo que nos dice el versículo 6 y 7. En el versículo 6 y 7 dice que cuando vieron a Jesús, corrieron ¿hacia dónde? Hacia él. ¿Y qué fue lo que hicieron cuando llegaron ahí? Se arrodillaron delante de él. Y clamando a gran voz dijeron estas palabras: ¿qué tienes conmigo? ¿Qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y le dijeron ahí literalmente las palabras: te conjuro. Le está diciendo: te pedimos que no nos atormentes. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús tenía autoridad para enviarlos al pozo del abismo, lugar donde ellos no querían ir. Por ello, hermanos, cuando un hombre es poseído por un espíritu inmundo, no tiene control sobre sí mismo. No tiene control de sí mismo. Y cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, sabía quién era y delante de quién estaba él. Por ello es que corrió y se arrodilló delante de Jesús. Ahora, es interesante. ¿Por qué, iglesia? Porque los hombres de la ciudad no reconocieron quién era Jesús, pero los demonios sí. Los demonios sí reconocieron. Los demonios reconocieron su identidad. Que le preguntaron a él: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ellos sabían exactamente quién estaba delante de ellos. Sabían que estaban delante de el mismito Dios encarnado. ¿Te das cuenta? Sabían que estaban delante del creador de todas las cosas. Sabían que estaban delante del juez que va a juzgar y juzga todas las cosas. La Escritura nos dice en Santiago 2:19, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Te das cuenta? Tiemblan. Los demonios creen, pero no se someten. Ellos conocen la verdad, pero la rechazan. Los demonios reconocieron ¿qué? Reconocieron su autoridad. Reconocieron la autoridad del Hijo de Dios. Y cuando Jesús pregunta: ¿cómo te llamas?, la respuesta es impactante. ¿Por qué? Porque dijeron ellos: Legión me llamo. Porque somos muchos, dice la Escritura, que contestaron de esa manera. Si miramos el significado de la palabra legión, se refiere a un grupo de soldados que se compone de aproximadamente 6,000 soldados. Legión se compone de aproximadamente 6,000 soldados. Y quizá hoy te preguntes: ¿es posible que habiten en un hombre 6,000 demonios? ¿Es posible que habiten en un hombre 6,000 demonios?
La verdad es que no sabemos, pero creemos que el espíritu inmundo simple y sencillamente estaba tratando de intimidar a Jesús, diciéndole: hey, tú eres uno, nosotros somos muchos. No entendiendo que sí, ok, son muchos, pero todos ustedes están bajo mi autoridad. Están bajo mi autoridad, están bajo mi dominio. Ninguno de ustedes tiene poder o autoridad sobre mi persona. Y es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque la Escritura nos da el número exacto de los cerdos que estaban paseando en aquel momento. La Escritura nos dice que habían aproximadamente 2,000 de ellos. Y la Escritura nos dice que cuando los demonios salieron de este hombre, entraron en los cerdos, y los cerdos, todos los 2,000 de ellos que estaban paseando, todos, ¿qué hicieron? Se echaron al mar y se ahogaron. Por ello, hermanos, entendamos algo, y es muy importante, que no hay absolutamente nada, escucha, nada que el diablo pueda hacer contra nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y si nosotros somos hijos de Dios, le pertenecemos a Dios. Y si Dios es con nosotros, nadie puede estar en contra de nosotros. Muchas veces, sí, es verdad, nos dejamos intimidar por el diablo. Nos dejamos intimidar por las circunstancias. Nos dejamos intimidar por aquello, hermanos, que al final del día nos roban el sueño, nos quitan la paz. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado en quién debe de estar nuestra fe, en quién debe de estar nuestra confianza. Nos hemos olvidado de que Jesús tiene autoridad absoluta sobre todas las cosas. Incluso los espíritus inmundos sabían eso. Por eso en el versículo 10 que nos dice: y le rogaban mucho que no les enviase fuera de aquella región. Porque esa era su área de trabajo, ¿te das cuenta? Esa era su área de trabajo. Lucas 8:31 nos dice: y le rogaban que no les mandase ir ¿a dónde? Al abismo, ¿te das cuenta? Al abismo. La palabra griega para abismo es abaisos, que significa profundidad insondable. Insondable, pozo sin fondo o lugar de confinamiento. Lugar de confinamiento. O sea, cuando los espíritus inmundos, cuando los espíritus inmundos, o cuando los demonios que poseían a este hombre sabían que Jesús tenía autoridad para enviarlos a este lugar, le dijeron a Jesús: no nos envíes ahí, porque ese es un lugar de tormento. Es un lugar donde no podemos ejercer, sino que vamos a estar atados ahí hasta el día del juicio, en el cual iban a ser sacados, o sea, van a ser sacados los que están esos espíritus que están ahora en el pozo del abismo, van a ser sacados de ese lugar, van a comparecer ante ante la presencia de Dios, y después de recibir juicio en la presencia de Dios, van a ser echados en el lago de fuego. Van a ser echados en el infierno, donde la llama nunca se apaga. Es el lugar final de todo aquel que rechaza la verdad, de todo aquel que rechaza la salvación en Cristo Jesús, de todo aquel que rechaza y niega la deidad de Dios, el creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos existe. Ese es el lugar final. Es el lugar final. En la Biblia, el abismo es presentado como un lugar donde ciertos espíritus malignos son encarcelados bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad de Dios. La Biblia nos habla de este lugar en varias partes de la Escritura.
Por ejemplo, en Lucas 8:31, los demonios temían ser enviados allí. En Apocalipsis capítulo 9, de los versículos 1 al 2, se abre el pozo del abismo y salen seres demoníacos. ¿Te das cuenta? Porque Dios los suelta para que salgan a terrorizar el mundo. En Apocalipsis capítulo 20, de los versículos 1 al 3, Satanás es atado y encerrado en el abismo, o sea, en el pozo del abismo. ¿Por cuánto tiempo? Por 1000 años. En segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4, dice que algunos ángeles caídos están reservados para juicio en el pozo del abismo. Y en Judas capítulo 6, Judas versículo 6, ángeles que pecaron están guardados en prisiones eternas en este lugar. Ahora, ¿dónde está el abismo? La Biblia no es específica o nos da una ubicación geográfica. No es un lugar donde pueda encontrarse en la tierra. Más bien parece ser una prisión espiritual real creada por Dios para restringir la actividad de ciertos seres demoníacos hasta el tiempo determinado de juicio. Ahora entiende, iglesia, y es importante mirarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque de la misma manera que en el género humano existen personas humildes, dóciles, sencillas, que hasta cierto punto dices tú son buenas personas que no le hacen daño a nadie. Pero también hay personas que literalmente son malas de nacimiento. Y lo único que hay en su mente y en su corazón es ¿qué? Es hacer daño. Bueno, los espíritus inmundos de igual manera hay esa misma clase de ambiente o de personalidad. Entonces los que son malos, pero malos, que literalmente lo único que sienten o tienen o desean hacer es destruir, matar, y el único que quieren hacer son los cuales Dios ha atado, ha imprisionado, los ha metido a ese lugar y los tiene reservados para un día específico, en el día de la gran tribulación, donde Dios les va a abrir las puertas y van a salir y van a aterrorizar a los seres vivientes, al mundo entero. La palabra de Dios nos lo dice en el libro de Apocalipsis. Ahora, tanto J. Vernon McGee como David Guzik señalan que el abismo es un lugar de encarcelamiento temporal para espíritus malignos, distinto del lago de fuego, que será el castigo final. Ahora, ¿por qué los demonios no querían ir al abismo? Dirás tú. Bueno, lo podemos ver, que no querían ir ahí porque es un lugar de prisión, un lugar de confinamiento, un lugar de tormento, un lugar donde ellos iban a ser atormentados hasta el día del juicio, donde después iban a ser lanzados al lago de fuego, donde sería su destino final. Por ello, cuando llegó Jesús a Gadara, la situación parecía para los que vivían ahí imposible. Un hombre endemoniado por una legión de demonios que aterrorizaron o aterrorizaban la región y aterrorizaron la región por mucho tiempo. Sin embargo, los que aterrorizaban a los hombres estaban ¿qué? Estaban aterrorizados ¿de quién? De lo que Jesús vino a hacer con este hombre. Qué cosa más increíble, ¿no? Veámoslo, lo que nos dice el tercer punto. El tercer punto, Jesús transforma lo que nadie puede transformar. En el versículo 14 y 15 dice: los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron un aviso a la ciudad, en la ciudad y en los campos,
y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y tuvieron qué? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo. O sea, ellos se sentían más seguros con el hombre endemoniado, porque sabían quién era el hombre endemoniado, y dijeron, bueno, a ese ya le conocemos, ya sabemos quién es, nos aterroriza, nos hace la vida difícil, literalmente vive entre los muertos, vive en los sepulcros. O sea, ¿quién él? Sabemos quién él es, pero ¿y este Jesús? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ahora Marcos utiliza 3 palabras para mostrar la transformación de este hombre. ¿De quién? De aquel que había sido liberado. Había sido liberado de las garras de Satanás. Cuando Marcos describe esto, dice que estaba ¿qué? Estaba sentado. ¿Y sabes qué es lo que describe eso? Que por primera vez había experimentado la paz. El hombre que corría entre los sepulcros ahora descansaba, porque Jesús le había venido a darle paz. Ahora también miramos que Marcos lo describe como que estaba ¿qué? Estaba vestido. Y por primera vez había dignidad. La vergüenza había sido reemplazada por la restauración. O sea, aquí el hombre había corrido por mucho tiempo entre los sepulcros completamente desnudo. ¿Te das cuenta? Y ahora vienen y lo encuentran completamente vestido, normal, en paz, sentado. La tercera forma en la cual Marcos lo describe, estaba en su juicio cabal. Por primera vez había claridad en su mente. El caos había sido reemplazado por el orden. Había sido reemplazado por la paz que le trajo Jesús a su vida. Ahora él literalmente se sentía avergonzado por su condición externa. ¿Y qué es lo que hace? Cubre su vergüenza, se viste. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios nos dice que lo que Jesús hizo en él fue una transformación total, completa. Y la esclavitud en la cual él vivía había sido ahora reemplazada por la libertad que nos da el Hijo de Dios. Por ello, hermanos, la desesperación en la cual este hombre había vivido ahora se había convertido en esperanza. Esperanza. Lo que años de cadena no pudieron hacer, lo que la sociedad no pudo hacer, lo que la religión no pudo hacer, Cristo lo hizo instantáneamente. Instantáneamente. Segunda de Corintios 5:17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La salvación no consiste simplemente de hacer personas mejores, ¿te das cuenta? La salvación consiste en hacer nuevas criaturas. La verdadera conversión siempre produce evidencia, no perfección. La verdadera conversión siempre produce evidencia, no impecabilidad. ¿Entiendes eso? La verdadera conversión, hermanos, produce una genuina transformación. Transformación. Porque Cristo no solo salva, sino que también transforma. También transforma. Lo que nos lleva al cuarto punto. Jesús obliga a cada persona a tomar una decisión. Jesús obliga a cada persona a tomar una decisión. Y mira lo que nos dice el versículo 16 y 17.
Y les contaron lo que habían visto y cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. O sea, después de escuchar cómo ocurrieron las cosas, después de mirar al hombre en sus cabales, sentado, tranquilo, vestido, ellos, en vez de celebrar la victoria de este hombre, en vez de reconocer a Jesús como el autor de los milagros o de lo imposible, empujaron a Jesús fuera de sus vidas, fuera de sus ciudades. Y eso es impactante. ¿Por qué, hermanos? Porque lo que Dios hizo, lo que Jesús hizo en esos momentos, no fue hecho para impresionar a nadie. Fue hecho para mostrar a ellos la gracia y la misericordia de Dios. De que Dios no ha venido a buscar al justo, sino al pecador. De que Dios no ha venido a justificar a aquel que es o se cree religioso, sino a traer a aquellos que necesitan una verdadera relación con Jesús, la oportunidad de tenerla. ¿Te das cuenta? Por ello el versículo 15 termina con las siguientes palabras. Dice, y tuvieron miedo. Tuvieron miedo. ¿Tuvieron miedo de qué, hermanos? Tuvieron miedo de que algo sobrenatural, más poderoso que lo que ellos habían vivido, quizá se desarrollase en medio de ellos. ¿Y qué es lo que hacen? Rechazan al Hijo de Dios. ¿Y te has preguntado por qué? Porque amaban más sus posesiones que al Salvador. Jesús liberó a un hombre, y este hombre ahora era libre. Tenía una nueva oportunidad, tenía una nueva perspectiva, o sea, había esperanza en su vida. Pero a causa de la liberación, estos hombres perdieron 2,000 cerdos. Y dijeron, si Jesús se queda con nosotros, nos va a llevar a la quiebra. Nos va a llevar a la quiebra. ¿Por qué? Porque los cerdos se van a volver locos y todos se van a tirar al mar. Se van a tirar al mar. Pero te das cuenta cómo muchas veces nosotros asumimos ciertas circunstancias o las categorizamos por el hecho de que no entendimos o no vivimos la historia completa. Estos hombres no miraron, no escucharon, no vieron lo que Jesús hizo con este hombre endemoniado. O sea, cuando Jesús está dialogando, o sea, no es que estuviera dialogando en la mente, sino que está dialogando audiblemente con este hombre que está poseído con una legión de espíritus inmundos, que está poseído y está hablando con él directamente, está teniendo una conversación. Y al tener esa conversación con este hombre, si están al lado de Jesús, lo están escuchando. Estamos hablando de sus discípulos de Jesús y de los que vivían en aquella área, en Gadara. Los que estaban en Gadara estaban escuchando las palabras de Jesús, estaban escuchando las palabras del endemoniado. Las dos cosas. Y en vez de decir, Jesús, reconocemos que verdaderamente tú has venido a traer esperanza, has venido a liberar a los cautivos, has venido a dar libertad a aquellos que están en posesión, o sea, están poseídos por el diablo. En vez de reconocer eso que fue lo que hicieron ellos, le dijeron a Jesús, es mejor que te vayas de nuestra región. Es mejor que te vayas de nuestro lugar.
¿Por qué, hermanos? Porque nos dice Juan 3:19 que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por ello, cada encuentro con Cristo exige una decisión. No existe neutralidad. O lo recibes o lo rechazamos. O sea, no existe tal cosa. O recibimos a Jesús o lo rechazamos. Muchos quieren que Jesús resuelva sus problemas, pero no quieren someterse a la voluntad de Dios. Quieren la bendición de Dios, pero no quieren someterse al señorío de Dios. Quieren la salvación, pero no quieren rendirse a Dios. Y por ello, hermanos, es que muchas veces es imposible de que Dios trabaje en la vida de un hombre. Lo que nos lleva al punto final. Punto 5. En el punto 5 Jesús da propósito a los que salva. Jesús da propósito a los que salva. Y lo mirábamos de los versículos 18 al 20. En el versículo 18 dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Todos se maravillaban. Qué interesante, ¿no? Nosotros que queremos que la iglesia se llene, y dice Jesús: no, tú tranquilo, aquí no me haces falta. Vete allá afuera y predica. Predica. Qué interesante. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Jesús les dice a él: ya recibiste. ¿Qué? Recibiste la salvación. Recibiste la liberación. Experimentaste tú un cambio, una nueva vida. Antes vivías en cadenas, antes vivías entre los muertos, antes estabas atormentado y ahora has sido liberado, dice. Levántate, anda y ve y cuenta a todos los tuyos, a los de tu casa, a los de tu ciudad, a los de tus ciudades vecinas. Cuéntales a todos ellos, dice, de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Eso es, hermanos, mucho más importante para nosotros que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque es importante que el mundo conozca que el mundo conozca de la salvación que Jesús, el Hijo de Dios, puede llevar a cabo y puede hacer en cada uno de nosotros. Y puede traer a nuestras vidas. Y ahí el punto. ¿Por qué, iglesia? Porque muchas veces decimos nosotros: bueno, yo para poder predicar el evangelio o para llevar el evangelio a alguien, pues primeramente tengo que tomar una clase. Tengo que aprender cómo hacerlo. No, eso es mentira. Porque es muy bueno educarse, es muy bueno aprender, es muy bueno ir a la escuela y es muy bueno prepararse. Pero en realidad lo que tú necesitas es nada más compartir con alguien o con otra persona lo que Jesús, el Hijo de Dios, ha hecho en tu vida. Decirle a ellos o a ellas o a quien sea: yo era este y ahora soy este. Porque Jesús entró en mi corazón, Jesús transformó mi vida, me quitó, me sacó de las tinieblas y me ha traído a la luz admirable. Antes era un drogadicto, antes era un alcohólico, antes estaba poseído por un demonio, pero ahora soy libre porque Jesús me ha liberado. Es lo único que la gente necesita escuchar de ti. ¿Por qué, iglesia? Porque
nos dice que después de que este hombre comenzó a predicar en Decápolis, cuán grandes cosas Jesús había hecho, dice que todos, ¿qué? Se maravillaban. Se maravillaban. Todos ellos se maravillaban de lo que Dios había hecho en la vida de este hombre. Para concluir, Marcos 5 nos enseña 3 grandes verdades. Para concluir, Marcos 5 nos enseña 3 grandes verdades. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Número 1. Número 2, Cristo tiene poder absoluto sobre Satanás y los demonios. Y número 3, toda persona que Cristo salva recibe un propósito. Y el propósito, anunciar su misericordia. Su misericordia. El diablo o el mundo había dado por perdido a este hombre, pero Jesús no, ¿te das cuenta? El mundo había dado por perdido a este hombre, pero Jesús no. Jesús dice, pasemos al otro lado. ¿Por qué? Porque Jesús podía, ¿qué? Podía escuchar los gemidos de este hombre. Y Jesús fue a buscar a este hombre. Y así como Cristo lo liberó, lo restauró y le dio propósito, así también puede hacerlo hoy con cualquier pecador que venga a Él en arrepentimiento y fe. Nos dice Juan capítulo 8 versículo 36, así que si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Y una vez que Cristo nos libera, nos envía a decirle a otros cuán grandes cosas ha hecho con nosotros y cuánta misericordia nos ha mostrado a nosotros. Amén. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, de verdad que eres tan bueno. Oh Señor, eres tan maravilloso. Y oh Padre Santo, sabemos que para ti no hay imposibles. Padre mío, yo sé que no hay justo ni siquiera uno. Y tu palabra dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios. Y por ello este día, Padre Santo, yo, Padre Santo, personalmente te pido perdón por mis faltas, mis culpas, mis malas acciones. Y de igual forma también te pido perdón por los pecados y faltas y culpas de tu pueblo, la iglesia. Y te pido, oh Padre Celestial, que comiences en nosotros una nueva obra, Señor. Porque nos has venido a traer paz, nos has vestido de dignidad, oh Padre mío. Y no solamente eso, Señor, sino que nos has dado un propósito, Señor. Y el propósito es de contar al mundo lo que tú has hecho en nosotros. Padre Santo, diariamente miles y miles y miles de personas están yendo al infierno. Y nosotros que tenemos, mi Dios, la salvación, no estamos compartiendo con ellos, Padre mío, la salvación. Ayúdanos, Padre mío, a ser diligentes e ir, oh Padre Santo, y contar de tus maravillas, contar de lo que has hecho en nuestra vida, en nuestro corazón, y dar al mundo a conocer al Salvador del mundo, a Jesús nuestro Salvador, para que el mundo pueda entonces entender que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de Él. Gracias, Padre, bendícenos ahora, llévanos con tu bendición y ayúdanos, Padre mío, a no ser oidores sino hacedores de tu palabra. Te lo pido este día y siempre en el nombre de Jesús, y tu pueblo dice amén.